No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Siempre he creído que los objetos pueden retener algo de las personas que amamos, una especie de eco invisible. Por eso, desde hace casi 10 años, llevo colgado al cuello el anillo de bodas de mi abuelo. Era una forma de tenerlo conmigo, aunque él ya no estuviera. No lo uso con una simple cadena. Mandé soldar una pequeña pieza, creo que se llama enganche, para que el anillo quedara fijo, como si formara parte del collar. La joyera me aseguró que, tal como estaba hecho, era imposible que se soltara sin romperse la cadena o forzar el metal. Y durante casi una década nunca tuve ningún problema, hasta ese día. Era una tarde común, sin nada especial. Había salido del trabajo más tarde de lo normal y conducía por una carretera secundaria rumbo a casa. El sol se estaba poniendo y el interior del auto estaba teñido por esa luz dorada que todo lo hace parecer más tranquilo. Iba distraída, escuchando la radio, cuando de pronto sentí algo caer en mi regazo. Bajé la vista y no pude creerlo. El anillo de mi abuelo estaba allí, en mis piernas. Durante unos segundos solo lo miré, con el corazón acelerado, tratando de entender qué estaba viendo. Lo primero que pensé fue que la cadena se había roto, así que, en cuanto llegué a un semáforo, me toqué el cuello. Pero la cadena seguía ahí, perfectamente cerrada, sin tensión, sin ningún daño visible. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue quitarme el collar y examinarlo con cuidado. La cadena no tenía cortes, ni marcas, ni señales de haber sido forzada. El pequeño enganche que mantenía el anillo fijo estaba intacto, sin grietas, sin separaciones. Era imposible que el anillo se hubiese soltado de allí, literalmente imposible. Pensé que quizá me había confundido, que tal vez había usado otra cadena ese día, o que el anillo nunca estuvo colocado como recordaba. Pero no. Revisé fotos antiguas y en todas aparecía el mismo diseño, el mismo anillo, soldado al mismo enganche, colgado en el mismo collar. Al día siguiente lo llevé al joyero que lo había modificado. Me observó con extrañeza cuando le conté lo ocurrido. Tomó una lupa, examinó cada parte, hizo pruebas de tensión en la cadena y hasta la limpió para revisar si había alguna microfisura. Nada, estaba perfecta. Me dijo que no había forma de que el anillo se hubiese salido por sí solo. Aún así, ahí estaba, en mis manos, fuera de donde debía estar. No sé por qué, pero esa noche me costó mucho dormir. Dejé el anillo sobre mi mesa de noche y varias veces, entre sueños, creí escuchar el tintineo del metal contra el vidrio. Al amanecer, me encontré mirándolo con una mezcla de gratitud y temor. Me gusta pensar que fue mi abuelo, que de algún modo quiso recordarme que seguía cerca. O quizá, y esta idea me inquieta aún más, el anillo nunca se soltó. Tal vez, por un instante, lo que cayó en mi regazo no fue el mismo objeto, sino otro, una réplica exacta, traída de algún lugar que no debería existir. Nunca sabré la verdad, pero desde entonces, cada vez que me lo pongo, siento una presencia familiar a mi lado, y aunque no puedo explicarlo, ya no me asusta. Aquella tarde parecía tan rutinaria como cualquiera otra. Eran las 5:15 y, como siempre, estaba en casa esperando a que mi esposa regresara del trabajo. Ella normalmente llegaba a las 6, a veces un poco más tarde si el tráfico se complicaba. El perro, Dingo, ya reconocía los sonidos del vecindario a esa hora del día. El camión del correo, los niños regresando de la escuela, el coche del vecino con el motor ruidoso. Cada pequeño ruido la hacía mirar hacia la puerta, expectante. Yo estaba sentado en el sofá, viendo distraídamente las noticias, cuando escuché el sonido del motor de su van. Lo reconocí de inmediato, Dingo también. Se levantó de un salto, meneando la cola, corriendo hacia la ventana con ese entusiasmo que solo los perros tienen. ¿Tan pronto, chico?, le dije. Hoy se adelantó mamá, ¿eh? Miré por la rendija de las persianas, sin pensar demasiado en ello. Y sí, allí estaba, la van blanca de mi esposa subiendo por el camino de entrada, girando despacio hasta su lugar habitual junto al garaje. Vi cómo el motor se apagaba y la puerta del conductor se abría. Mi esposa salió con su uniforme de trabajo, el cabello recogido en la misma coleta de siempre. Todo era completamente normal, hasta que dejó de serlo. Se dirigió al buzón, sacó un par de cartas y empezó a caminar hacia la puerta principal. Dingo seguía junto a mí, dando pequeños saltos de alegría, pero justo cuando mi esposa estaba a unos pasos de la puerta, el perro se detuvo en seco.
Su cuerpo entero se tensó, los pelos del lomo se le erizaron y soltó un ladrido grave, diferente, casi tembloroso. En ese mismo instante me di cuenta de que algo no cuadraba. El sonido del motor que acababa de oír ya no resonaba. La luz del exterior parecía más pálida, como si el aire se hubiera espesado. Y de pronto mi esposa ya no estaba allí. No entró. No escuché el sonido de la llave en la cerradura, ni el paso sobre la alfombra del vestíbulo. Miré otra vez por la ventana. El camino de entrada estaba vacío. La van había desaparecido. Solo quedaban las sombras largas del atardecer y el silencio. Lo primero que hice fue revisar la cámara de seguridad. Estaba seguro de haberla visto llegar, pero al revisar el video no había nada. Ni la van, ni mi esposa, ni siquiera el movimiento del buzón. Como si el tiempo hubiera retrocedido unos minutos y borrado la escena. Sentí un escalofrío en la espalda. Tomé el teléfono y le envié un mensaje. ¿Ya vienes? Pensé que habías llegado hace rato. Ella respondió casi de inmediato. ¿Qué? Todavía me falta como 45 minutos, atrapada en el tráfico. Me quedé mirando la pantalla un largo rato, con esa sensación absurda de que el mundo había dado un salto invisible y me había dejado atrás. Cuando por fin escuché el verdadero motor de su van, 1 hora después, el perro volvió a reaccionar. Esta vez, su alegría fue completa. Brincaba, giraba, ladraba con felicidad. Miré por la misma rendija de las persianas y vi exactamente la misma escena repetirse. La van subiendo por el camino, mi esposa yendo al buzón, sacando el correo y caminando hacia la puerta. Solo que esta vez sí entró. La abracé sin decirle nada al principio. Ella me miró confundida, riendo. ¿Y eso? Me dijo, si apenas acabo de llegar. Nada, mentí. Solo tuve un déjà vu muy fuerte, pero dentro de mí sabía que no era eso. Sabía que había visto una versión de su llegada antes de que realmente ocurriera, o tal vez que una parte de la realidad había adelantado su propio reflejo, y por un momento yo estuve mirando una repetición que aún no existía. Esa noche revisé las cámaras una vez más. El video de la segunda llegada estaba ahí, completo, pero el de la primera seguía vacío, ni rastro de la van, ni rastro de ella. Desde entonces, cada tarde, cuando escucho el motor de su vehículo acercarse, espero un par de segundos antes de mirar por la ventana, solo para asegurarme de que esta vez es la versión correcta de mi esposa la que viene de regreso a casa. Hola, buenas noches, soy Mónica y lo que quiero contarles me pasó hace apenas unas semanas. No es fácil de explicar porque, aunque parezca un sueño, hubo algo en ello que se sintió demasiado real, tanto que desde entonces no dejo de pensar si aquella noche crucé sin querer a algún lugar que no debía. Esa noche me fui a dormir como cualquier otro día, nada fuera de lo común. Me acosté un poco tarde, con el celular en la mano, escuchando música suave. Cerré los ojos sin imaginar que en unos segundos estaría en otro sitio. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en un bar con 2 de mis amigas. Era el mismo bar al que solíamos ir los viernes, uno pequeño pero acogedor, con luces amarillas cálidas y música baja de fondo. Yo estaba en medio de ambas, hablando de cosas sin importancia, riendo un poco. Todo parecía tan cotidiano que no sospeché nada raro al principio, pero luego algo cambió. El cielo que se veía por la ventana era de un azul tan intenso que me dejó sin aliento. No era el azul normal del atardecer o de la noche, era artificial, como si alguien hubiera pintado el mundo con un color nuevo, imposible. Y en ese instante, una sensación extraña se apoderó de mí, un malestar en el estómago, una incomodidad que no podía explicar. No era dolor, era como si mi cuerpo se diera cuenta de algo que mi mente aún no comprendía. Me giré hacia la izquierda para mirar a una de mis amigas y ahí fue cuando el miedo me congeló. Su rostro empezó a distorsionarse, no de una manera natural, sino como si una pantalla defectuosa tratara de mostrar una imagen que se rompía en fragmentos de luz y sombra. Aparecieron líneas negras, grises y blancas que atravesaban su cara como una interferencia eléctrica. Era mi amiga, pero al mismo tiempo no lo era. Su expresión se mantenía quieta, pero sus rasgos vibraban, parpadeaban, como si estuviera hecha de otra sustancia. Sentí que el color se me iba del rostro. No podía moverme, ni hablar, ni siquiera parpadear. Entonces giré lentamente hacia la derecha. Mi otra amiga me miraba con preocupación. Moni,
¿Estás bien?, me dijo. Te ves muy pálida. En ese preciso momento, todo se desvaneció. Abrí los ojos sobresaltada, con la alarma de mi teléfono sonando a todo volumen. Estaba en mi cama, el corazón acelerado, con la sensación de haber caído desde muy alto. Me quedé unos minutos mirando al techo, intentando asimilar lo que había visto. Era solo un sueño, me repetí, solo un sueño. Pero no podía sacarme de la cabeza el rostro de mi amiga, la manera en que se había descompuesto, la textura del aire en ese lugar y ese color del cielo que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Había sido demasiado real. Una semana después, por pura coincidencia, o eso pensé en ese momento, mis amigas me invitaron a salir. Adivina a dónde, al mismo bar, a la misma hora. Me reí un poco tratando de disimular mi inquietud, pero acepté. Quería comprobar por mí misma que todo había sido solo producto de mi imaginación. Cuando llegamos, todo parecía igual, al principio. Las luces, el olor a madera vieja, la música suave, pero al sentarme, en el mismo sitio que en mi sueño, una oleada de déjà vu me recorrió el cuerpo. Era el mismo ángulo, las mismas palabras, la misma conversación trivial, incluso el tono de voz de una de mis amigas era idéntico al del sueño. Y luego lo noté. El cielo, visible desde el ventanal, tenía ese mismo azul profundo e imposible. El aire se volvió más pesado. Mis manos empezaron a temblar sin razón. Miré a la izquierda, con el corazón golpeando en el pecho, temiendo volver a ver ese rostro descompuesto. Pero esta vez, mi amiga estaba bien, normal, sonriendo. Sin embargo, por un instante fugaz, juraría que una línea blanca cruzó su mejilla, como una falla luminosa, apenas perceptible, y luego desapareció. No dije nada, solo me quedé quieta, sintiendo que algo me observaba desde ese cielo artificial, como si el sueño no hubiera terminado, sino que simplemente hubiera decidido continuar. En la realidad, desde entonces no he vuelto a ese bar, y cada noche, antes de dormir, me invade una pregunta que no sé si quiero responder. ¿De verdad desperté aquella vez? ¿O sigo sentada allí, atrapada entre dos mundos que se mezclaron por accidente? No soy el tipo de persona que cree en señales, ni mucho menos en cosas místicas. Soy contable, llevo todo con horarios, con lógica, con números. Pero hace unas semanas me pasó algo que todavía me cuesta entender, algo que no encaja en ningún cálculo. Había estado buscando un departamento nuevo durante meses, nada especial, solo un lugar tranquilo, cerca del trabajo, con un poco de espacio para respirar. Cada lugar que visitaba me parecía igual al anterior. Paredes beige, cocinas diminutas, balcones sin encanto. Nada me hacía sentir que ese era el lugar, hasta que recibí un mensaje. Era un martes por la noche. Estaba revisando mis correos en el sofá cuando mi teléfono vibró. No era un número conocido, ni siquiera parecía un mensaje de texto normal. Era como una notificación sin remitente, solo una línea escrita en pantalla. Si aparece el búho plateado es una señal, búscala. Eso fue todo. Sin nombre, sin número, sin contexto. Al principio pensé que era una broma o algún tipo de spam, pero había algo distinto. La frase se me quedó grabada. El búho plateado. Tenía algo poético, casi profético. Tomé una captura de pantalla, más por curiosidad que por otra cosa, y la olvidé hasta días después. El sábado siguiente tenía cita para visitar otro departamento. Era un edificio nuevo, algo fuera de mi rango de precio, pero me intrigaba. Cuando llegué, el agente inmobiliario hablaba con ese entusiasmo aprendido, pero apenas lo escuchaba. Había algo extraño en el ambiente, una calma espesa en el aire, como si el mundo estuviera esperando que yo notara algo. El departamento era luminoso, bien distribuido, con un balcón que daba a una zona verde. Salí al balcón para ver la vista. Desde allí se veían árboles altos, algunos edificios antiguos y justo al frente otro balcón. Y fue entonces cuando lo vi, un búho plateado, una figura metálica de unos 30 centímetros posada en la barandilla de enfrente. Reflejaba la luz del sol de la tarde con un brillo frío, casi hipnótico. Tenía los ojos fijos hacia mi dirección, como si supiera que estaba allí. Me quedé completamente inmóvil. El mensaje volvió a mi mente con una claridad abrumadora. Si aparece el búho plateado es una señal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo una coincidencia. Había miles de balcones en la ciudad, miles de objetos decorativos que podría haber visto. Pero justo
justo ahí. Pregunté el nombre de la calle. El agente me dijo el nombre de la calle. Lo anoté sin saber por qué y cuando llegué a casa lo busqué en internet. Descubrí que la calle había sido bautizada con el nombre de un banquero de principios del siglo XX, un hombre que había donado toda su fortuna a la educación de mujeres jóvenes. Un detalle curioso, pero lo que vino después me dejó helado. Esa misma noche, hablando con mi madre, mencioné la dirección. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego me dijo: «Tu bisabuelo vivió en esa calle, hace casi un siglo». Me reí nervioso pensando que era una coincidencia graciosa, pero al revisar unas cartas antiguas que mi madre conservaba, lo confirmé. La dirección coincidía, y lo más inquietante, mi hija, que vive con su madre, se había mudado recientemente a un pequeño departamento, en esa misma calle. 3 generaciones separadas por el tiempo, reunidas por un mismo punto en el mapa. Y todo empezó con un mensaje anónimo sobre un búho plateado. Desde entonces, cada vez que paso por ese balcón y veo al búho metálico, tengo la sensación de que me observa, no de una forma amenazante, sino como si custodiara un secreto, un recordatorio de que hay patrones invisibles tejiéndose detrás de lo que creemos entender. A veces miro la captura de pantalla en mi teléfono y noto algo que antes no tiene fecha, ni hora, ni número asociado, solo el texto, como si nunca hubiese existido. Quizás fue una casualidad, o tal vez el universo por un momento me habló en un idioma que apenas pude entender. Hoy les envío una pequeña historia de las mascotas que tuvimos hace algunos años. Por un momento, dudé en enviar esta historia, ya que probablemente muchos pueden no creerla o pensar que solo fue mi mente la que interpretó todo. Esta es la historia de Suki, un perrito enano que tuvimos en la familia. Esto pasó hace más de 20 años cuando una clienta de mi trabajo me regaló una perrita mestiza color café con manchas blancas de tamaño mediano llamada Princesa. Todavía recuerdo cuando fuimos a traerla con mi esposo, era muy huraña por decirlo de alguna manera. Como vivíamos frente a la casa de mis suegros, decidí regalársela a ellos, ya que yo tenía un perrito de raza pequinés llamado Toby, que era muy territorial y no podía convivir con otros perros. Princesa era una perrita agresiva y desconfiada. Le costó bastante adaptarse a su nueva familia. Al principio se escondía debajo de los carros y no dejaba que nadie la tocara y solo salía para comer. Pero con el tiempo se fue familiarizando y finalmente se adaptó y se volvió muy cariñosa y cuidaba mucho la casa. A pesar de no ser de raza, hacía honor a su nombre, se sentaba con las patitas cruzadas en una posición muy elegante. Era noble, muy educada y no se salía a la calle si no le dábamos permiso. Seguía atentamente las órdenes que se le daban, pero con las personas desconocidas y con otros animales seguía siendo muy agresiva. No permitía que nada ni nadie se acercara al portón de la casa. Pasaron los años y con el tiempo la naturaleza y Toby hicieron lo suyo. Ella salió embarazada y tuvo 4 perritos. Todos salieron sanitos. Decidimos regalar 3 y quedarnos con uno de ellos. Lo llamamos Suki. A pesar de que era un perrito enano, poco más grande que un chihuahua, Suki era fortachón y musculoso, se miraba muy gracioso al caminar y era muy apegado a su mamá. Al igual que ella era agresivo con personas desconocidas, eran inseparables y cuando él se portaba mal, ella lo reprendía a su manera. Pero un día de repente Suki se enfermó, fue perdiendo el apetito y se miraba decaído y triste. En ese momento no teníamos cómo llevarlo al veterinario, así que le compramos medicamentos y lo cuidamos lo mejor que pudimos. Pero su cuerpo comenzó a paralizarse, dejó de caminar y de comer, estaba muy débil, parecía que era el fin. Princesa se mantenía a su lado, lo lamía y hacía como que quería levantarlo. Pero él parecía ya no tener más fuerzas, aunque sus ojitos pedían vivir. Ya no sabíamos qué hacer y solo esperábamos lo peor. Fue en esos días que llegó la esposa de mi cuñado y se le ocurrió darle suero oral. Increíblemente, poco a poco, con el pasar de los días, él se fue recuperando y volvió a ser el mismo perrito alegre, comelón y juguetón que seguía a su mamá para todos lados como una sombra. Después de eso, en son de broma le decíamos el revivido. Pasaron varios años y un día de la nada encontramos a Suki muerto en una esquina del patio. Fue muy raro, ya que no estaba enfermo aparentemente. Llegamos a la conclusión que pudo haberlo picado algún insecto o culebra, pero no encontramos rastro de picaduras en su cuerpo. Su muerte fue repentina y nos dio mucho pesar. Princesa se puso triste y comía poco. Se veía que lo extrañaba mucho.
De repente, a los pocos días de haber muerto Suki, de la nada en el patio de la casa, apareció un pollo, sí, un pollo. Era casi del color de Suki, color caramelo, no sabemos de dónde, ya que al ser un área urbana donde vivíamos, no había vecinos que tuvieran esa clase de animales. Pero lo más extraño es que no se separaba de Princesa. Donde ella comía, él comía, donde ella dormía, él estaba a su lado. Hasta hacía sonidos raros parecidos al gruñido de un perro. Él la correteaba y ella jugaba con él. Lo más raro de todo es que Princesa, a pesar de ser agresiva con otros animales, a él no le hacía nada. Parecía conocerlo. Por las noches, él dormía a su lado, tal como lo hacía Suki. Así pasaron varias semanas y Princesa se veía más alegre, como si Suki hubiese vuelto en forma de pollo. Por muy loco e increíble que suene, para mí, al ver la conducta particular de estos dos animales, sí tenía sentido. Pero misteriosamente, así como llegó de la nada, un día el pollo se fue y no volvió más. Entonces, al ver el extraño comportamiento que tuvo, mi conclusión es que había llegado con la única misión de devolver la alegría a Princesa y que la muerte de Suki no dejara ese rastro de desolación, soledad y tristeza que queda en los animales cuando han convivido mucho tiempo. No sé si exista la reencarnación en animales, pero yo podría asegurar que de ser así, este sí fue un caso muy claro. Lamentablemente en esos años no teníamos teléfonos con tanta tecnología para poder dejar videos como registro de lo que pasó. Aquella tarde no tenía nada de especial. El sol pegaba fuerte, de ese modo en que parece derretir los colores y volver las calles casi irreales. Eran las 3 o 4 de la tarde y yo estaba en casa cuando mi mamá me pidió que fuera a comprarle unas medicinas. «Compra las mismas de siempre», me dijo desde la cocina, «las del frasco azul y las tabletas pequeñas». Normalmente iba a una farmacia cerca del mercado, pero ese día, sin pensarlo demasiado, decidí hacer algo distinto. Tenía hambre y pensé en comprarme algo de comer primero, así que tomé otra ruta, una que casi nunca recorría. Esa pequeña decisión, ese desvío insignificante, terminaría por grabarse en mi memoria para siempre. Caminé unas cuadras hasta un local donde vendían snacks. Mientras comía, vi una pequeña farmacia al final de la calle, con el letrero algo gastado y las persianas a medio subir. Parecía uno de esos lugares que el tiempo había olvidado. Entré. El interior estaba iluminado por la luz dorada de la tarde que se filtraba por la puerta. Detrás del mostrador había un hombre mayor, con el cabello blanco y una camisa gris perfectamente doblada en las mangas. Me atendió con una calma extraña, sin prisas. Le mostré la receta y me entregó las medicinas sin decir casi nada, salvo una frase amable. «Siempre es mejor comprarlas de este laboratorio, son más confiables». Le agradecí, pagué y salí del local. Todo parecía perfectamente normal, pero unos minutos después mi mamá me llamó. Había encontrado en casa uno de los medicamentos y ya no necesitaba que lo comprara. Me pidió que lo devolviera para que no se desperdiciara el dinero. Suspiré, di media vuelta y regresé por el mismo camino. No habían pasado ni 10 minutos. Al llegar a la farmacia, algo se sintió distinto. No sabría decir si era el color de la luz o el silencio, pero algo no encajaba. Empujé la puerta y entré. Esta vez no estaba el viejo detrás del mostrador. En su lugar había dos mujeres, quizá hermanas, con batas blancas y el cabello recogido. Me acerqué al mostrador y expliqué: «Perdón, vine hace unos minutos y compré estas medicinas. Quisiera devolver una de ellas, la que no necesito». Las dos se miraron entre sí, confundidas. Una de ellas me preguntó: «Hace unos minutos, ¿de quién dice que las compró?» «Del señor mayor que estaba aquí, cabello blanco, camisa gris», dije, empezando a sentirme un poco ridículo. La mujer frunció el ceño. «Joven, no hay ningún señor que trabaje aquí. Este negocio es solo de nosotras. Llevamos años atendiendo solas». Me quedé en silencio unos segundos, esperando que me dijeran que era una broma o que el hombre era algún familiar, pero nada. Insistí, describí el rostro, la voz, incluso el tono amable con el que me había hablado. Ellas solo negaban con la cabeza, con una expresión entre nerviosa y molesta. «Lo siento, pero no sabemos de quién está hablando». Salí del lugar con el corazón acelerado. Afuera el sol seguía igual de brillante, pero algo en el aire parecía más denso, como si el mundo hubiera cambiado apenas un grado. Caminé de vuelta a casa sin mirar atrás, intentando convencerme de que tal vez me había confundido de farmacia, pero no.
El letrero era el mismo, la calle era la misma. Cuando llegué le dije a mi mamá que no habían querido aceptar la devolución, no le conté nada más. No quería sonar loco, pero esa noche no pude dormir. Saqué las medicinas de la bolsa y las observé una y otra vez. Eran reales, tenían el mismo logo, la misma etiqueta, pero lo extraño era que no recordaba haber visto al viejo cobrarme con una caja registradora, ni entregarme un recibo. Con el tiempo me acostumbré a pensar que fue una simple confusión, un lapsus de memoria, pero a veces cuando paso cerca de esa calle miro la fachada de la farmacia. Sigue ahí. Las dos mujeres continúan atendiendo, y cada vez que entro, porque he vuelto un par de veces solo para asegurarme, el lugar se siente completamente distinto, como si jamás hubiera existido ese otro momento. Aún así, guardo la imagen del anciano con una claridad inquietante, su voz, su sonrisa tranquila, el brillo de sus ojos, y aunque intento olvidarlo, no puedo. A veces me pregunto si aquel día no crucé, sin darme cuenta, a un lugar que no pertenecía exactamente a este mundo. Quizá por unos minutos caminé dentro de un reflejo, y el viejo tal vez aún está allí, en su versión de la farmacia, esperando a que alguien más entre por error. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.